Buenas noches, bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy, usted la ve, está con nosotros una vez más la doctora Aldana Tacone. Vamos a hablar de medicina bioenergética y usted en el primer programa que hicimos con ella tuvo conceptos muy elogiosos, siguió el programa y pidió que volviera. Bueno, volvió. Hola, doctora. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Bueno, gracias. Cuénteme un poquito de qué se trata esto de la medicina bioenergética. Bueno, cuéntele a ellos también. Básicamente lo que voy a hablar es una propuesta terapéutica, un enfoque distinto de la medicina desde el punto de vista de la energía. Podríamos empezar diciendo que todos los seres vivos somos seres electromagnéticos y por ende estamos relacionados o estamos influenciados por las corrientes electromagnéticas, tanto naturales, las telúricas, las cósmicas, los movimientos de los astros, como las artificiales, las influencias que tienen las radiaciones que emiten la telefonía celular, por ejemplo, los radares. Todas las funciones que son inherentes a las células, a la vida, básicamente, están regidas por corrientes electromagnéticas. ¿Qué es la corriente electromagnética? Básicamente es la energía con la que nos manejamos, la energía con la que vivimos. Los órganos, cada órgano está constituido por células. Esas células a la vez están constituidas por moléculas y esas moléculas están constituidas por átomos. Girando alrededor de esos átomos están los electrones, que los electrones vibran permanentemente en forma continua y lo que generan es vibran alrededor de un núcleo y generan lo que se llama un campo electromagnético. Ese campo electromagnético es absolutamente necesario para que la célula pueda desarrollar sus funciones normalmente. Ahora, las corrientes electromagnéticas básicamente son las vías por las cuales el cuerpo, las células, se intercomunican entre ellas y generan los intercambios de sustancias, de iones, de agua, los electrolitos. Si esta corriente electromagnética no existiera, la célula no podría funcionar, por ende no podríamos vivir. O sea, las corrientes electromagnéticas son vitales para nuestro funcionamiento, nuestro correcto funcionamiento. ¿Y qué pasa, doctora, si se interrumpe esa corriente electromagnética? Nos enfermamos, básicamente. Ajá. Nos enfermamos, porque para nosotros el concepto de salud es el libre fluir de esas corrientes electromagnéticas. Cuando nosotros decimos que la corriente o la energía está bloqueada, por ejemplo, cuando hablamos de acupuntura, nosotros decimos que el cuerpo está intercomunicado por canales energéticos, canales electromagnéticos. Cuando ese fluir de la energía se frena, se estanca, vamos a ver por qué se puede estancar, se bloquea, ahí aparece el síntoma, ahí aparece la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa? Como la energía en sí precede al inicio de un síntoma, básicamente primero se genera una interrupción de la corriente eléctrica y después aparece el síntoma funcional u orgánico, que puede aparecer mucho tiempo después de que se genere ese bloqueo, años inclusive después de que se genere ese bloqueo. Para nosotros es muy importante la visión de la medicina bioenergética porque es una forma de hacer medicina preventiva. Porque si nosotros logramos descubrir dónde está el bloqueo, dónde se produce el bloqueo de este circuito y actuamos en consecuencia a tiempo, podemos evitar que un órgano se dañe y genere muchas veces una consecuencia a veces ya difícil de revertir en el tiempo, que es cuando aparece un síntoma. Usted dice, vamos a ver cuáles son las causas de esos bloqueos Sí. y cómo alguien puede, quizás sin tener un médico cerca, saber que puede estar llegando a un bloqueo. ¿Se puede saber eso? ¿O es difícil? En realidad se va a saber porque va a empezar a sentir síntomas y Ajá. cuando aparece el síntoma quizás ya es una fase tardía, ¿no? Los médicos que trabajamos con estas medicinas bioenergéticas tenemos nuestros mecanismos para darnos cuenta dónde puede llegar a haber un bloqueo. Dentro de los factores que pueden generar bloqueos tenemos los factores infecciosos, los microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos pueden generar, desequilibrios electromagnéticos, las radiaciones, por supuesto,
los trastornos a nivel, por ejemplo, las disbiosis intestinales. ¿Qué es eso? La disbiosis intestinal ocurre cuando, a ver, nuestro intestino está tapizado por microorganismos, que son microorganismos que nos ayudan a los procesos vitales, a la digestión. Bueno, son bacterias benéficas, pero esas bacterias muchas veces pueden cambiar, la flora puede cambiar por distintos factores y el colon se ve tapizado por patógenos que generan estos cambios electromagnéticos. Por ejemplo, las carencias nutricionales, las carencias de vitaminas, de minerales, también son una fuente de disturbios a nivel energético. Habíamos hablado en el programa anterior sobre las cicatrices, por ejemplo. Las cicatrices en el cuerpo también generan alteraciones del nivel electromagnético y eso puede ser el puntapié a partir del cual se genera después, primero un disturbio energético y con el tiempo el disturbio del órgano, ¿no? ¿Cualquier órgano puede estar afectado por un bloqueo de este tipo? ¿El corazón, el hígado, cualquiera? Cualquier órgano, porque de hecho todos los órganos se rigen por este patrón de energía, de corrientes electromagnéticos, exactamente. Sí, de hecho, bueno, el corazón por ahí es el órgano más fácil, donde uno puede ver cómo funciona este mecanismo. A través del electrocardiograma lo que nosotros hacemos es ver esas variaciones electromagnéticas, esa variación de la energía típica del corazón, pero en realidad cada órgano tiene su propio patrón electromagnético y eso también se puede medir. El del cerebro, por ejemplo, a través del electroencefalograma y ya más hablando desde lo que es la medicina cuántica a través de los bioresonadores cuánticos. Uno puede saber exactamente la energía o el nivel electromagnético que tiene cada parte del cuerpo en particular y a través de eso poder actuar en consecuencia. Ahora, esta rama de la medicina, esta orientación de la medicina, ¿es nueva? ¿Tiene muchos años? ¿Cómo surge esto? Yo diría que no es nueva, sino que es lo más básico de la medicina. Ajá. ¿Y por qué uno no habla habitualmente de la medicina bioenergética? Bueno, yo creo que tiene que ver con la formación que nos dan en nuestros inicios en la facultad. A nosotros nos forman entendiendo el cuerpo como un sistema físico-patológico que se puede evaluar a través de la radiología, del laboratorio, de la cirugía, y a veces para mi punto de vista, nos vamos mucho en detalles y nos olvidamos de lo más básico que tenemos, que es esto, que es cómo el cuerpo funciona, cuál es el combustible del cuerpo. Es la energía y son las corrientes electromagnéticas. En un circuito donde está cortado, en un circuito eléctrico, donde hay un bloqueo, hay un cortocircuito, la energía se interrumpe. Eso es básico y es natural para todos los seres vivos, para nosotros, para los animales. Lo mismo es para todos. Somos un circuito energético, básicamente. La materia es una condensación de energía. Sí. Un síncope, cuando se produce un síncope, que Sí. se interrumpe la energía, pero que después por ahí vuelve. Sí. ¿Ese es un ejemplo válido? Sí, ese es un ejemplo básico. Un dolor también es lo mismo. Nosotros cuando hablamos de acupuntura decimos, bueno, cuando se produce un dolor, el dolor es lo que marca es una disrupción del sistema energético. Hay un bloqueo en algún punto del sistema energético que está generando ese dolor. Es lo mismo, un dolor, un malestar, cualquier malestar en el cuerpo obedece a lo mismo, son disrupciones del sistema energético. Bien, si le parece bien, doctora, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos. ¿Cómo no? Continuamos enseguida entonces con Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Les recuerdo que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en Facebook/alasproductoras. Y también en pantalla tienen las formas de comunicarse con el Colegio de Médicos. Pausa, enseguida volvemos. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calle 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel organiza su viaje y usted
solo tiene que disfrutarlo. Continuamos en Enfoque Médico. Ayer estuvo de visita en la unidad de pronta atención de Hudson, en el partido de Berazategui, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Alejandro Colia. Aprovechamos para preguntarle por la jubilación de los médicos a los 50 años y qué es lo que había decidido al gobierno a poner en práctica esa medida. La respuesta de Colia fue la siguiente. No, yo me refería a un elogio. Un elogio a los que conducen esta unidad de pronta atención, sí. Que, digamos, unos médicos de jerarquía, un equipo de jerarquía. Y las medidas que hemos tomado tienen que estar en el marco de todas las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, provincial, de poner al trabajador en el centro de la escena y poder reconocerle todos sus méritos y sus cuestiones. En el caso de la salud, que existe un agotamiento prematuro, hay un análisis serio, hay un libro que ha expresado este análisis, donde los médicos el equipo de salud tiene distintas problemáticas como enfermedad profesional. Entonces el Estado, en las manos del gobernador Scioli, ha tomado distintas decisiones que tienen que ver con reconocerle esta tarea, una tarea que tiene un agotamiento por distintas cuestiones, al estar frente a la salud, a la muerte, a vivir situaciones de mucha tensión, de mucho esfuerzo, dedicarle horas de guardia, etc. No solamente el médico, sino también el enfermero y todos los que forman parte. Fue una decisión que tiene que ver con eso. Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos con la doctora Aldana Tacone, estamos hablando de un tema importante y creo que sería oportuno que ella nos explicara cuál es la relación de este tipo de medicina, por ejemplo, con la acupuntura, con algún otro tipo de medicinas o de curaciones, digamos, o de tratamientos que habitualmente uno escucha pero no sabe cuál es la relación que puede tener con esto. Bueno, yo diría que esta es la base de todas esas medicinas que son consideradas dentro del campo de la medicina bioenergética. La acupuntura, la terapia neural, de la cual estuvimos hablando en el programa anterior, mismo las terapias florales, las flores de Bach, las flores de California, todos los sistemas de terapia floral trabajan de la misma manera, a través de lo que son las vibraciones electromagnéticas, el biomagnetismo médico, la reflexología podal, infinidad de terapias que trabajan en base a estos flujos de corrientes electromagnéticas. No son para nada terapias nuevas, son básicas, pero lo importante es entender que nuestro cuerpo no puede funcionar correctamente sin un adecuado flujo energético, y el flujo energético es adecuada corriente electromagnética. Ahora, doctora, usted me decía recién que esto depende de la capacitación o de la formación que le dan cuando está en la universidad. ¿Y cómo se revierte eso? ¿Cómo llega usted a aprender o a conocer los detalles de la medicina bioenergética? Bueno, yo en mi situación particular, en mi caso particular, básicamente creo que lo que me movilizó fue el hecho de buscar algo más, algo que pudiera resolver. Yo creo que la medicina clásica no es resolutiva, y no es resolutiva básicamente porque no busca la raíz de los problemas, sino meramente lo que hace es mirar el síntoma y tratar, llega hasta ahí. Nosotros buscamos siempre la raíz, dónde está el desencadenante, qué es lo que genera ese disturbio. Y en general el disturbio se genera por un inadecuado flujo energético. Esa es la base. Bien. Doctora, ¿tiene alguna incidencia? La otra vez hablábamos con uno de los médicos del Hospital Presidente Perón, que nos decía que hay tratamientos para el dolor. ¿Esto tiene alguna relación con el tratamiento del dolor? ¿Se puede...? Por supuesto. Hablábamos del dolor como una disrupción en la corriente de energía. Cuando el flujo de energía se bloquea, eso puede ser una de las causas de un dolor. Nosotros consideramos que si nosotros no restablecemos ese flujo energético, por ende
nos podemos dedicar a calmar un dolor con un medicamento, pero nunca vamos a estar resolviendo la causa fundamental, que es este bloqueo energético. Bien. Ya habrá mucha gente que está anotando su nombre, doctora Aldana Tacone, y van a decir, ¿cómo nos conectamos con ella? Bueno, me pueden encontrar en el Hospital Fiorito. Yo estoy trabajando en el servicio de rehabilitación física, acá en Avellaneda, hace unos cuantos años que desarrollamos este tipo de medicinas, tanto la acupuntura, la terapia neural, las flores de Bach, el biomagnetismo. Son todas disciplinas o herramientas que nosotros utilizamos frecuentemente en nuestras consultas. ¿Y en qué días y qué horario? Todos los días por la mañana. Bueno, no, le digo porque seguramente va a haber gente que va a ir. ¿Tienen que pedir turno antes o van directamente al consultorio? No, nos manejamos con turnos. De hecho, bueno, hay mucha gente en espera por recibir este tipo de tratamientos, porque si bien no somos el único hospital que utilizamos este tipo de terapias, lamentablemente creo que todavía somos muy pocos y bueno, y no alcanzan, ¿no? Entonces, un poco también la idea es que nuestros colegas también se unan, conozcan este tipo de medicinas, conozcan este enfoque. Quizás es un enfoque distinto, una forma distinta de ver al cuerpo y de ver la fisiología, básicamente, cómo funcionamos. Es un enfoque terapéutico más. No puedo decir que es el mejor. Yo creo que la mejor medicina es la que le funciona al paciente. O sea, cada paciente tiene una mejor medicina. Por supuesto que sí. No es para todos los pacientes, posiblemente. Hay pacientes que tienen mejor adhesión con un tratamiento, hay otros que prefieren otro tipo de terapéuticas. Lo bueno, yo siempre destaco de estas medicinas, es que en general, cuando nosotros logramos resolver un trastorno, ese trastorno ya no vuelve a aparecer, por el hecho de que se trabaja desde la base, desde la raíz del conflicto. No usamos en general drogas. Nosotros nos manejamos con la misma energía del paciente, tratando de reencauzar esas corrientes, esa energía que se salió de su canal. Lo único que hacemos es volver a encauzarlo. Por ende no intoxicamos al paciente con medicamentos, cosa que no es poco decir. Son medicinas económicas en comparación con lo que manejan los costos que maneja la medicina alopática. Esta es una medicina mucho más económica y, a mi forma de ver, mucho más saludable. Muy bien. Señores, la doctora Aldana Tacone, recuerde, usted puede verla todos los días a la mañana en el Hospital Fiorito, en el servicio de rehabilitación física. De rehabilitación física. Allí estará seguramente. Es un hospital público, fíjese usted, un hospital público dando un servicio que a muchos les debe parecer extraño y a muchos quizás le ha estado negado hasta ahora. El hospital público sigue respondiendo a las necesidades de la comunidad. Muchísimas gracias. Diga. Me gustaría terminar con una frase nada más de un colega, el doctor Jorge Carvajal, que digamos que le enmarca la bioenergética, diciendo que la bioenergética implica rescatar para la medicina al hombre, ¿no? Porque solo una ciencia médica con sujeto puede tener objeto. O sea, la idea es la visión integral de la persona, volviendo a unir lo que de alguna manera en la loca carrera de las subespecialidades fuimos descuartizando a la persona. Bueno, lo que intenta la bioenergética es volver a integrarla y darle una visión holística. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A usted también muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos con la doctora Aldana Tacone y si usted tiene algún interés en conocer algo más, tienen en pantalla las formas de comunicarse con el Colegio de Médicos. Les recuerdo, ella está en el Hospital Fiorito todos los días por la mañana. Y le quiero recordar también que usted puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en Facebook/alasproductora. Este es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos, Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Quien les habla, Carlos Siniscalchi, les agradece que nos hayan acompañado y los invita para que la semana próxima, una vez más, estén allí con nosotros. Hasta entonces.